mi nombre es Daniel Bayona y voy a explicarle cómo realizar el procedimiento de la primera parte de este laboratorio. Esta primera parte tiene como nombre variación en la dirección de entrada y en el polo entrante. Para realizar esta práctica vamos a utilizar ese siguiente enlace, el cual nos lleva a una página en la cual se encuentra un simulador que está conformado por un solenoide, el cual está conectado a una bombilla y a su vez a un voltímetro. Y nosotros vamos a interactuar con el imán siguiendo los siguientes pasos. Además realizaremos una tabla donde anotaremos todos los datos observados. Bueno, la primera parte dice esto. Usando el primer simulador, atraviese el solenoide con el imán. Asegúrese de entrar por el lado derecho y con el polo norte del imán apuntando hacia la izquierda. Ahora observemos el signo que toma el voltaje. Y nos damos cuenta que el voltaje que entró tiene signo negativo. Entonces anotaremos esto en la tabla. Entrando desde la derecha, donde el polo norte es el lado entrante, el signo del voltaje va a ser negativo. En la segunda parte nos dicen atraviese el solenoide entrando nuevamente por el lado derecho, pero ahora con el polo sur del imán apuntando hacia la izquierda. Y ahora observemos qué signo toma el voltaje. Nos damos cuenta que el voltaje toma signos positivos. Entonces cuando la dirección de entrada es del lado derecho, con el polo sur entrante, el signo va a ser positivo. La tercera parte de este laboratorio nos dice el siguiente. Atraviesa el solenoide entrando desde el lado izquierdo esta vez, y el polo norte del imán apuntando hacia la derecha. Observemos qué signo toma el voltaje. Se observó que en este caso, en donde la dirección de entrada es del lado izquierdo y el polo entrante es el norte, el signo del voltaje va a ser positivo. Y en la última parte, nos pide que atravesemos el solenoide entrando desde el lado izquierdo y con el polo sur del imán apuntando hacia la derecha. Y observaremos qué signo toma el voltaje, el cual es un signo negativo como podemos ver. Por lo tanto, cuando la dirección de entrada es del lado izquierdo, cuando el polo sur es el que entra, el signo del voltaje va a ser negativo. El fenómeno de la generación de una corriente eléctrica en un circuito, derivada de efectos magnéticos, se denomina inducción electromagnética y la corriente así creada recibe el nombre de corriente inducida. Lo que podemos concluir con este experimento, de acuerdo con la ley de Faraday, es que la polaridad de una FEM o de un voltaje inducido, claro, es tal que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produjo. El campo magnético inducido en cualquier solenoide o espira siempre actúa para mantener constante el flujo magnético del cable o del solenoide. Esto explica lo que sucede cuando el imán se mueve a través de la bobina y cómo afecta las velocidades, el brillo de la lámpara, la magnitud y hasta el signo del voltaje. Bueno, la segunda parte de este experimento se llevará a cabo en este simulador, que sería el primero que se ha presentado, y se llevarán a cabo estos tres procedimientos. Primero, pues lo que se realizará será atravesar el imán pausadamente a través del solenoide y ver qué es lo que ocurre. Entonces, pues tenemos el imán y pues vemos pausadamente, lo vamos moviendo y observamos que hay un cambio justo cuando uno de los polos interacciona con la bobina, con el centro de este solenoide. Entonces vemos que cuando atraviesa el polo ocurre un voltaje con un signo, con un determinado signo, y cuando el polo, el otro polo interacciona con este, pues ocurre un voltaje de signo inverso, como podemos observar. Bueno, y lo que seguiría, pues sería realizar este mismo procedimiento, pero ahora rápidamente. Entonces
al moverlo rápidamente, observamos que la corriente es, digamos, la corriente, el voltaje que se genera, pues es más perturbado. Esto ocurre debido a la interacción del campo magnético con el solenoide. En esta segunda parte, pues es más consistente la corriente debido a que ambos extremos están interactuando constantemente y más periódicamente con el solenoide. Pues la tercera parte constaría de la representación de una gráfica con respecto a la velocidad del movimiento, el comportamiento, a la inducción eléctrica con respecto a la velocidad del movimiento. Y pues para ello eh, tendríamos algo de esta manera, donde podemos observar que la perturbación, la inducción que realiza, digamos, con carga positiva es la misma inducción que se realiza con la carga negativa. De esta manera se presentaría entonces una gráfica con respecto eh, a la inducción contra el movimiento de este cuerpo magnético. Bueno, continuamos con el experimento, la parte 3. Mi nombre es Jonathan Cepeda y esta es la parte que me corresponde. Recordemos que estamos trabajando con los temas de campo magnético, inducción magnética y leyes de Faraday. La tercera parte dice variación en el número de espiras del solenoide. Vamos a leer los pasos y luego los realizamos en el simulador. Dice, utilizando el segundo simulador, coloque la potencia de la barra imantada en un 100% y el número de espiras en 1. El área se mantendrá constante. Atraviese el solenoide desde cualquiera de los dos laterales y a cualquier velocidad. Observe cómo actúa el voltaje inducido. Dice el tercer paso, aumente el número de espiras a 2 y vuelva a atravesar el solenoide. Debe asegurar de hacerlo por el mismo lateral y velocidad que en la iteración anterior. Y por último, aumente el número de espiras a 3 y repita el proceso. Compare qué valor máximo alcanza el voltaje y deduzca el comportamiento de este con respecto al número de espiras. Entonces nos vamos al simulador. La primera parte nos dice que hay que ubicar una sola espira. Tenemos acá arriba la parte de la medida del voltaje y nos dicen que la barra imantada del imán debe estar a su 100%. Listo, bueno, recordemos que es inducción electromagnética. La inducción electromagnética pues es el proceso por medio del cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. En este caso, nuestro campo magnético es producido por el imán y el cambio se va a producir introduciendo este imán en la bobina. Entonces la primera parte nos dice, introduzca el imán en la bobina, lo introducimos, vemos que hay un cambio en nuestra medida de voltaje, un cambio no es tan grande, pero hay un pequeño cambio cuando va entrando. Listo, luego nos dicen que sea este mismo procedimiento pero con 2 espiras. Entonces al agregar 2 espiras, si hacemos el mismo procedimiento, de la misma forma ingresamos de izquierda a derecha y vemos que la variación en el voltaje, la medida del voltaje es un poco mayor. Por último, que le pongamos 3 espiras, entonces agregamos las 3 espiras, introducimos nuevamente de izquierda a derecha y vemos que el cambio ya es un poco mayor. Listo, bueno, ¿a qué conclusiones podemos llegar de esto? Podemos llegar a las mismas conclusiones que llegó Faraday. De hecho, esta práctica es muy parecida a la que él hizo para determinar sus leyes. Lo primero que podemos observar y concluir es que el imán, cuando está en reposo, ya sea cerca o dentro de la bobina, no produce ningún voltaje. Por ejemplo, ahora mismo está quieto. Si lo introducimos y lo dejamos aquí dentro, vamos a introducirlo aquí, tampoco hay ningún voltaje. Cuando el imán está quieto, ya sea dentro o fuera de la bobina, de cualquier lado, ya sea aquí, vamos a ponerlo al lado derecho, cuando está quieto no hay ninguna medida de voltaje. Lo segundo que podemos concluir y también observar es que cuando vamos entrando al solenoide, a la bobina, es cuando se producen los cambios, cuando se produce el cambio en el voltaje. Pero hay que destacar que cuando está en el centro,
en el centro de la bobina, entonces se queda quieto. Ya sea que lo dejemos quieto, que lo vayamos pasando, vemos que cuando pasa por la mitad se queda quieto. Se queda en la mitad del voltaje. Ahí, y por último, podemos ver que cuando pasamos de izquierda a derecha, hay un cambio en el signo del voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que él cambia la dirección, por decirlo así, la dirección inversa a la del imán por la bobina. Entonces, al introducir la bobina, vamos a verlo, comienza negativo, al pasar a la mitad se queda a la mitad, se queda quieto el voltaje y al pasar al otro lado se vuelve positivo. Quiere decir que cuando pasamos el imán a través de la bobina, hay un cambio de dirección en el voltaje, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y estas son las conclusiones que llegó Faraday cuando hizo este experimento. Que aunque el imán estuviera en reposo, a pesar de que puede producir un campo magnético, no induce ninguna fuerza magnética, no hay ningún cambio en el voltaje, puesto que el flujo a través de la bobina no cambia. En cambio, cuando nosotros nos acercamos por medio de la bobina, el flujo de esta incrementa, podemos verla, ahí está, el flujo incrementa rápidamente, lo que hace que el imán produzca un cambio en el voltaje. Esta es la inducción magnética, pues que tanto estamos viendo. El flujo magnético comienza a decrecer pues cuando vamos saliendo. Aquí lo podemos ver. Hola compañeros, mi nombre es José Herrera y en este video les explicaré la cuarta parte de nuestro laboratorio virtual acerca de los campos magnéticos y la ley de Faraday. Esta parte consistirá en notar la variación en los valores de voltaje con respecto a la potencia de un imán que pasa a través de un solenoide. Vamos a ver este laboratorio a continuación. Y una vez en nuestro laboratorio, lo primero que haremos será verificar nuestros valores al cual estará sometido nuestro experimento. El primero que todo será la potencia de nuestro imán, el cual estará un 25% de su capacidad. Las voltas de nuestro solenoide serán hasta 3 y el área será un 50% de su capacidad total. El área en este laboratorio es constante, así que puede ser cualquier área. Y nuestro experimento comienza arrastrando nuestro imán a través de nuestro solenoide con una velocidad constante y notando los cambios en el voltaje en nuestro voltímetro. Como podemos observar, nuestro voltaje alcanza hasta 5 unidades en nuestro voltímetro. Ahora para nuestra segunda parte, arrastraremos nuestra potencia del imán hasta un 50% y haremos el mismo procedimiento a la misma velocidad. Como se puede notar, nuestras unidades se han duplicado a la misma velocidad. Y para nuestra tercera parte, lo pondremos a un 75% y haremos el mismo procedimiento a la misma velocidad. Y como se pueden dar cuenta, casi llega al tope de nuestro voltímetro. ¿Qué podemos concluir de este experimento? Pues a medida que la potencia de nuestro imán aumenta, hay más voltaje. O sea, que es directamente proporcional cuando se mantiene un área constante. Muchas gracias por asistir a esta parte del experimento. Buenas, soy Alan David Camargo Delgado y yo me voy a encargar de la quinta parte, que es el voltaje inducido con respecto al área del solenoide.
Primeramente tenemos que colocar la potencia del imán en 100 para esta práctica y el número de espiras del solenoide estará al máximo, que es 3. No obstante, el área de esta espira va a ser del 20% y procedemos a mover el imán. Vemos cómo el voltaje llega hasta el máximo dependiendo de la velocidad a la que pasemos por el solenoide. Entonces, ahora aumentamos el área de los solenoides a 40, área de las espiras. Podemos ver cómo se mantiene siendo el máximo. Lo aumentamos a 60 a ver si hay cambio. Realmente no lo hay. Si pasamos con la velocidad indicada, vuelve a llegar al máximo en ambos sentidos. 80, vuelve, y 100. Por tanto, como podemos observar, en todos los casos, cuando pasamos el imán más o menos con la misma velocidad, el voltaje inducido siempre llega al máximo sin importar el área de las espiras. Esto por ende significa que el área no es significante, sino el número de espiras, como se observó en incisos anteriores, en previas experiencias.